día, William, aunque ellos no la hayan terminado, la están inaugurando. Y tienen el honor, el privilegio grande de que en esta inauguración te tienen a ti presente, y para ellos esto es lo más grande que ha podido acontecer. Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en este lugar y por primera vez en el primer día en que ustedes utilizan este lugar para el servicio divino. El primer día que lo utilizan así, en esta forma. Y para mí, pues, es de grande bendición poder ver que ustedes tienen un lugar aquí también en donde reciben la palabra de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La dedicación de cada templo, de cada lugar en donde se predica la palabra de Dios, nos trae el recuerdo de la dedicación del templo que hizo Moisés y del templo que hizo Salomón. Ambos templos fueron construidos de acuerdo al diseño divino, el cual recibió Moisés sobre el monte Sinaí. Dios le dijo a Moisés que construyera un tabernáculo conforme al diseño que vio en el monte, porque en el monte Sinaí había descendido Dios con ángeles y estaba allí manifestándose, y Moisés viendo todo lo que allí acontecía. Moisés estaba dentro de otra dimensión que estaba manifestándose sobre el monte Sinaí. Los de afuera, los que no estaban con Moisés en la cima del monte, estaban viendo que el monte humeaba, el monte estaba encendido en fuego, se oían trompetas y se escuchaban voces. La manifestación de otra dimensión allí presente estaba llevando a cabo todo eso. Dios había descendido allí sobre el monte de Sinaí para darle a Moisés y al pueblo hebreo la ley, darle allí la palabra de aquella primera dispensación. Porque la venida del Señor en aquella ocasión tenía un propósito. Siempre la venida del Señor a la tierra tiene un propósito. Y con la venida del Señor viene el mensaje de una nueva dispensación. Allí el pueblo hebreo recibió el mensaje de la primera dispensación. Moisés lo escuchó. Moisés recibió las tablas de la ley y estableció en medio del pueblo hebreo el mensaje recibido en la cima del monte Sinaí. Y aquello que le recibió en tablas de piedra cuando Moisés construyó el tabernáculo, aquel templo, colocó aquellas piedras, aquellas tablas escritas, las colocó en el lugar santísimo, en donde colocó también el arca del pacto, porque lo que se recibió sobre el monte Sinaí en la venida del Señor en aquel tiempo correspondía a el arca del pacto. Por eso Moisés colocó las tablas de la ley dentro del arca del pacto,
y allí también colocó el maná, el cual había tomado de una de las caídas del maná del cielo y lo había colocado en el arca del pacto, en una urna. También estaba dentro del arca del pacto la vara de Aarón que reverdeció. Cada una de esas cosas corresponden al lugar santísimo, al arca del pacto, porque conforme al programa divino, cuando Dios realice lo que está representado en el arca del pacto y lo que tiene dentro el arca del pacto, se estará llevando a cabo en el programa divino una obra que beneficiará a la raza humana. Tenemos el tabernáculo o templo del Antiguo Testamento, construido por Moisés, el primero, y luego uno construido por el rey Salomón. Ambos tenían el atrio, lugar santo y lugar santísimo, porque estos templos, estos tabernáculos, estaban representando la obra que Dios llevaría a cabo con seres humanos. Por eso nos dice la Escritura: ¿no sabéis que sois templos de Dios, templos del Espíritu Santo? Porque en la misma forma que fue construido cada uno de esos templos del Antiguo Testamento, Dios construiría un templo, un tabernáculo. Sería el templo de Dios, el templo del Señor Jesucristo, un templo espiritual. Y en la construcción de ese templo espiritual, Él estaría colocando seres humanos. Pedro dice: piedras vivas, no piedras literales, sino seres humanos, para la construcción de ese templo. En la construcción de ese templo, Dios ha enviado mensajeros, cada uno en su tiempo, para llamar y juntar esas piedras vivas y construir la parte de ese templo en el tiempo en que cada mensajero apareció. Ese templo ha ido creciendo, ha ido siendo formado, y para el lugar santo Dios envió 7 mensajeros, cada uno en su tiempo, llamando y juntando a las personas que iban a tener la parte del lugar santo. Y con el mensaje que cada uno de esos mensajeros trajo, se construyó esa parte del templo espiritual del Señor Jesucristo. Luego pasamos al lugar santísimo de este templo. El lugar santísimo de ese templo, como en el templo del Antiguo Testamento que construyó Moisés y el que construyó Salomón, se encontraba en el occidente. El occidente es la parte más importante del templo del Señor, tanto de aquellos templos literales del Antiguo Testamento como del templo espiritual del Señor, porque es en el lugar occidental en donde se coloca el lugar santísimo de ese templo, y donde se coloca dentro de ese lugar santísimo el arca del pacto.
El arca del pacto es el lugar desde donde Dios se manifiesta. En el Antiguo Testamento, en el templo, se encontraba el arca del pacto colocada en el lugar santísimo, y sobre el arca del pacto 2 querubines, y de en medio de los 2 querubines la Shekinah, la presencia de Dios manifestándose para hablarle al pueblo hebreo. Porque cuando él entró al templo, pasó a ese lugar, y ese lugar vino a ser el lugar de morada de Dios, el asiento de Dios en ese templo. Por esa causa, en el Antiguo Testamento, ninguna persona podía entrar al lugar santísimo excepto el sumo sacerdote, y una vez al año, y no sin sangre, porque allí estaba Dios sobre el arca del pacto, en medio de los 2 querubines. Dios le mostró a Moisés el diseño del templo espiritual que él construiría, para que Moisés construyera un templo literal en tipo y figura del nuevo templo. Por eso podemos ver en el templo del Antiguo Testamento muchas cosas que vinieron a ser tipos y figuras de las cosas nuevas del templo espiritual del Señor Jesucristo. El templo del Antiguo Testamento, teniendo en el lugar santísimo el arca del pacto, muestra que en el templo espiritual del Señor, el arca del pacto será colocada en el lugar santísimo actualizado, el cual estará en el occidente, el cual será construido con piedras vivas occidentales. Dios tomará de en medio de los gentiles, occidentales, seres humanos, los llamará con el mensaje final para la construcción de la final etapa del templo espiritual del Señor. Del occidente, porque en el occidente estaba el lugar santísimo en el templo del Antiguo Testamento. Y del occidente, porque será el occidente el que tendrá el privilegio de recibir la obra final de construcción en el templo del Señor Jesucristo. Y será el occidente el lugar en el templo que tendrá el arca del pacto, y sobre el arca del pacto tendrá los 2 querubines actualizados en el ministerio de Moisés y Elías. Y tendrá en el arca del pacto el maná escondido que el Señor Jesucristo le prometió a los vencedores. Él dijo en Apocalipsis: al que venciere, yo le daré del maná escondido. ¿En dónde encontraremos el maná escondido en este tiempo? En el lugar santísimo, dentro del arca del pacto. Y para eso se requiere el ministerio de los 2 querubines actualizados, el ministerio de Moisés y Elías, que estará sobre el arca del pacto para tomar el maná escondido que está dentro del arca del pacto y darlo
a los escogidos que con gran voz de trompeta son llamados y juntados. Ese será el alimento espiritual para el alma de cada escogido. El maná escondido, el mensaje escondido de las edades y dispensaciones pasadas. El mensaje que en otro tiempo no fue dado a conocer a los seres humanos. El mensaje de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. ¿Viniendo dónde? Porque las personas han leído en la Biblia de la segunda venida del Hijo del Hombre, pero se preguntan en qué país se ha de cumplir la venida del Hijo del Hombre. ¿A dónde? ¿Quién lo recibirá? ¿Dónde será la venida del Señor? La venida del Señor, la venida del Hijo del Hombre está prometida para el mismo lugar que vino en los tiempos pasados, en la dedicación del templo que hizo Moisés, cuando vino a su templo, entró a su templo y se colocó sobre el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo. También en el tiempo en que Moisés subió al monte Sinaí, la venida del Señor fue sobre la cima del monte Sinaí, porque un monte representa un reino y el monte Sinaí allí está representando el reino de Dios, y la cima del monte está representando la etapa final del reino de Dios en su construcción, a donde se cumplirá la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, para traer el mensaje dispensacional de la tercera dispensación. El mensaje que, como fue traído en el monte Sinaí y luego colocado en el lugar santísimo, será traído sobre el monte de Sinaí actualizado, sobre el monte de Sión, sobre Jerusalén espiritual. Y ese mensaje que vendrá sobre la cima de ese monte espiritual será colocado en el lugar santísimo y dentro del arca del pacto. Ese es el mensaje de la tercera dispensación, el mensaje de gran voz de trompeta que llama y junta a todos los escogidos, el mensaje que tendrá el privilegio de ser colocado dentro del arca del pacto conforme a los planes divinos. Y para ser colocado ese mensaje dentro del arca del pacto, se tendrá que estar viviendo la etapa del lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo, y se tendrá que tener en el lugar santísimo el arca del pacto con los dos querubines sobre el arca del pacto. Cuando el pueblo esté viendo los dos querubines ministrando la palabra, el mensaje de Dios en el tiempo final, se estarán dando cuenta entonces que están viviendo la etapa del lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo, y se estarán dando cuenta que el mensaje que están recibiendo es el maná escondido y también la ley actualizada para todo el pueblo de Dios. Y estarán conscientes también que están viviendo en la venida del Hijo del Hombre a su templo, al lugar santísimo sobre el arca del pacto. Esa es la realidad del programa divino que fue reflejada en la construcción
de aquellos templos del Antiguo Testamento, porque Dios estaba mostrando lo que Él llevaría a cabo con su pueblo. Nosotros estamos viviendo en el tiempo en que las profecías bíblicas traídas por los profetas de Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento son convertidas en una realidad, para así llevarse a cabo el programa que Dios tiene para nuestro tiempo. Estamos viviendo en el tiempo del templo espiritual del Señor. Y lo más importante de todo, en la parte occidental. En la parte occidental donde el lugar santísimo de ese templo se construye con el mensaje de gran voz de trompeta que llama y junta a todos los escogidos y forman el lugar santísimo de ese templo. Y es el occidente el que tiene la promesa de la segunda venida del Hijo del Hombre como el relámpago resplandeciendo en el occidente para venir a su templo y morar en el lugar santísimo sobre el arca del pacto y manifestarse de medio de los dos querubines actualizados, que es el ministerio de Moisés y Elías, para darse a conocer en medio de los gentiles y para llamar y juntar también a los hebreos que están esperando su venida. Y vendrá a su templo el Señor. Esa es la promesa del profeta Malaquías en el capítulo 3. Y también dice Isaías, y vendrá el libertador, el redentor a Sión. Sión es el cuerpo místico del Señor. Y el templo también es el cuerpo místico del Señor. El pueblo hebreo ha estado esperando por muchos años. Ha estado esperando la venida del Mesías. Y a los suyos vino. Y los suyos no le conocieron en su primera venida. Vino allá en el oriente a la tierra de Israel. Porque como el relámpago se manifestó en el este, la tierra de Israel, el este, el oriente, dio su primera venida, pero no lo reconoció. Y el occidente tendrá el privilegio conforme a la promesa bíblica de recibir la segunda venida del Hijo del Hombre como el relámpago resplandeciendo en el occidente e iluminando nuestro entendimiento para comprender estos misterios del reino de los cielos. Son misterios del reino de los cielos que son dados a conocer en cada tiempo, en cada edad, a través del mensajero que le toca en cada edad. El misterio del reino de los cielos, del templo espiritual del Señor, que nos toca a nosotros conocer, es el misterio del lugar santísimo, porque nos ha tocado a nosotros ser el pueblo con el cual se construye el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Por eso, el misterio del templo espiritual del Señor que Él estará dándonos a conocer a nosotros es el misterio del lugar santísimo,
de las cosas que en el lugar santísimo estaban, para así darnos a conocer cómo Él actualiza el lugar santísimo con todas las cosas que allí estaban. Y cómo usted y yo somos participantes del lugar santísimo del templo espiritual del Señor, y bienaventurados al comer del alimento espiritual que corresponde a ese lugar. El maná escondido, el mensaje escondido de edades y dispensaciones pasadas, la palabra de Dios escondida de los seres humanos de otros tiempos, el mensaje de los 7 truenos apocalípticos, el mensaje que da a conocer, que abre el 7º sello, o sea, la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, para que así entendamos su segunda venida con sus ángeles. Entendamos que sus ángeles son el ministerio de Moisés y Elías, y que en el ministerio de Moisés y Elías están representados los que murieron pero que han de resucitar, representados en Moisés, que murió pero luego apareció sobre el monte de la transfiguración al lado de Jesús y de Elías, y los vivos representados en Elías, el cual vivió en esta tierra y fue arrebatado en un carro de fuego o platillo volador, como hoy en día le conocen, sin ver muerte, porque los que están vivos serán transformados como Elías fue raptado sin ver muerte. El ministerio de Moisés y Elías es el ministerio que representa a los vivos y a los muertos, y es el ministerio que ministra para gentiles y para hebreos. El pueblo hebreo no ha recibido ningún otro mensaje excepto el mensaje de la ley, y para recibir otro mensaje tiene que venir el ministerio de Moisés para colocarlos en una nueva dispensación con un nuevo mensaje dispensacional. Y el ministerio de Moisés tomará la ley y la actualizará, y les mostrará al pueblo hebreo el mensaje de la ley actualizada, el mensaje del lugar santísimo del templo espiritual del Señor, y ellos entonces verán la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles y recibirán su mensaje. Ellos serán convertidos a Dios por el ministerio de Moisés y Elías. Ellos entenderán la segunda venida del Hijo del Hombre a su templo espiritual y lo verán en el lugar santísimo de ese templo manifestado de medio del ministerio de los 2 querubines actualizado. Ellos verán la segunda venida del Hijo del Hombre manifestada en el ministerio de sus ángeles, en el ministerio de Moisés y Elías. Ellos verán todas estas promesas que fueron hechas al pueblo gentil y al pueblo hebreo. Y ellos entonces dirán lo mismo que dirán los escogidos de entre los gentiles: esto era lo que yo estaba esperando, la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles a su templo, al lugar santísimo. Eso es el templo de Dios, el lugar de morada de Dios, el lugar de morada del Señor Jesucristo en el lugar santísimo y manifestado de medio del ministerio de los 2 querubines actualizados, o sea, del medio
de los dos olivos, de los dos candeleros, en medio del ministerio de Moisés y Elías. El ministerio de Moisés y Elías tendrá a su cargo la manifestación de la segunda venida del Hijo del Hombre a su templo. Por eso, Apocalipsis capítulo 1 nos dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por su ángel. La revelación de Jesucristo es dada a conocer, es enviada a través de su ángel. Por eso él dice, yo Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. El mensaje del ángel del Señor Jesucristo es un mensaje que da testimonio del programa divino que corresponde a nuestro tiempo, a la etapa del lugar santísimo del templo espiritual del Señor. Da testimonio de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles a su templo. Es un mensaje que da a conocer los misterios del reino de los cielos correspondientes a este tiempo en que nosotros vivimos. Es el mensaje que da a conocer el misterio del séptimo sello. El séptimo sello es la segunda venida del Señor, la segunda venida del Hijo del Hombre. El misterio que cuando se abrió en el cielo hubo silencio por casi media hora. No media hora de las nuestras, sino de las del cielo, porque un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Un día de los de Dios es como 1000 años de los nuestros, y 1000 años nuestros, eso es un día delante de Dios. Hubo silencio en el cielo por casi media hora, equivalente a más de 20 años, sobre 20 años de silencio en el cielo por la apertura del séptimo sello. La apertura del séptimo sello es la segunda venida del Señor, del Hijo del Hombre, viniendo a su templo, a el lugar santísimo. La venida del Señor a Sión, porque vendrá el Redentor a Sión. Sión, el cuerpo místico del Señor. Ese es el misterio más grande del reino de los cielos, el cual es dado a conocer en este tiempo final a través del testimonio del ángel del Señor Jesucristo, dándolo a conocer a todos los seres humanos, dando a conocer, manifestando, revelando la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Él tendrá la revelación de Jesucristo, la revelación de la segunda venida, para darla a conocer a todos los seres humanos. Él estará llevando a los seres humanos la revelación de Jesucristo, para que todos puedan entenderla y todos puedan recibir el beneficio de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, la segunda venida del Señor como Rey de Reyes y Señor de Señores, como León de la tribu de Judá, para llevar a cabo la obra del León de la tribu de Judá,
porque ya la obra de Cordero de Dios la llevó a cabo en su primera venida. En su segunda venida le queda la obra del león de la tribu de Judá, Rey de reyes y Señor de señores. Y todo eso llevándolo a cabo conforme a su programa en su templo, el templo del Señor Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas tardes. Con ustedes, Miguel Bermúdez Marín, nuestro amigo y nuestro hermano. Bueno, gracias a Dios por